Esta es una historia que desafía todo lo que cree sobre la justicia, la fe y las segundas oportunidades. María José Rivas pasó 6 años viviendo una pesadilla. Y cuando faltaban solo unas horas para cruzar el punto sin retorno de su proceso, pidió algo que nadie hubiera imaginado. Prepárate para escuchar uno de los prodigios más asombrosos de la Virgen de Guadalupe ocurrido dentro de una prisión. Una historia que no solo cambió la vida de una mujer con sentencia firme, sino que transformó para siempre a todos los que presenciaron lo imposible. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora es allá. Quiero saber hasta dónde están llegando los milagros de la Virgen. ¿Conoces ese ruido constante que nunca se detiene? Portones metálicos que se cierran de golpe. Voces que rebotan por los pasillos. Pasos pesados de custodias haciendo rondas. Gritos esporádicos, llantos contenidos, el zumbido irritante de las lámparas fluorescentes que nunca se apagan del todo. María José conocía muy bien esos sonidos. 6 años escuchándolos. 6 años en los que cada día era exactamente igual al anterior, salvo por una cosa, la cuenta regresiva que se encogía dentro de su mente. 38 años. Ex enfermera. Recluida desde mayo de 2019. ¿Sabes ese tipo de persona que nunca imaginarías viendo tras las rejas? Vida normal, trabajo respetable, una hija en la escuela. María José era esa persona hasta que todo se derrumbó en una sola noche. La historia comenzó en un hospital de Guadalajara, el San Gabriel del Centro. Turno nocturno del 12 de mayo de 2019. María José llevaba casi 11 años trabajando allí. Conocía cada pasillo, cada protocolo, cada procedimiento de memoria. Esa noche, un paciente estaba bajo su cuidado. Don Rogelio, 74 años, una familia influyente y muchos recursos. Murió durante el turno de María José. La medicación había sido incorrecta. Los registros mostraban que la última en administrar el fármaco había sido ella. Las cámaras del hospital presentaron fallas justo a esa hora. Una coincidencia que el tribunal no consideró coincidencia. No lo hice. María José repitió esas palabras cientos de veces durante el juicio. A su abogado. A su hermana, Marta. A su hija Sofía, de 12 años, que lloraba sin entender por qué se la llevaban. No lo hice. Pero nadie le creyó. El tribunal deliberó apenas 4 horas. Culpable. La sentencia, la máxima que permitía la ley. María José fue llevada al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Lucía. Dejó atrás a su hija, su vida, su vocación. Todo. En los primeros meses todavía tuvo esperanza. Recursos, apelaciones. Su abogado le decía que resistiera. Vamos a probar tu inocencia, María. Solo necesitamos tiempo. Pero el tiempo pasó. 1 año, 2, 3. Cada apelación, negada. Cada puerta, cerrada. Cada día, María se volvía más dura, más fría, más vacía. ¿Has sentido alguna vez cuando la esperanza simplemente se termina? Cuando dejas de esperar que las cosas mejoren porque esperar duele más que aceptar. María dejó de hablar de su inocencia. Dejó de llorar. Dejó de sentir. Hasta el 6.º año. Era un martes cualquiera de octubre de 2025 cuando la custodia se detuvo frente a su celda. Rivas, sala de entrevistas. Su abogado la espera. Llevaron a María José a un cuarto pequeño y aislado, una mesa, 2 sillas, una guardia detrás de la puerta. El licenciado Ortega estaba sentado con esa expresión que ella ya conocía, la de quien está por dar malas noticias tratando de parecer profesional. María, tenemos que hablar. Esperó a que se sentara. El último amparo fue negado, dijo sin rodeos. Legalmente ya no hay nada más que pueda hacer. María José asintió. Ya lo esperaba. Siempre lo esperaba. La fecha quedó fijada. 10 de noviembre. 2 semanas a partir de hoy. Era eso entonces. 6 años esperando y ahora había una fecha. 2 semanas. María José no lloró. No gritó. Solo miró sus propias manos. Manos que antes salvaban vidas, ahora señaladas por supuestamente haber quitado una. Entiendo, fue lo único que dijo. El abogado pareció buscar alguna palabra de consuelo, pero que se dice en un momento así. Le estrechó la mano y se fue. Esa noche, María José se quedó despierta mirando el techo de la celda. 2 semanas. 14 días. ¿Qué se hace con 14 días cuando sabes que son los últimos? La respuesta llegó 3 días después, un sábado de visitas. Hacía 2 años que nadie la visitaba.
Su hermana Marta se había mudado a otro estado con Sofía. Era más fácil empezar de nuevo lejos, sin miradas, sin preguntas. Por eso María José no esperaba a nadie cuando la guardia llamó. Rivas, tiene visita. Frunció el ceño. Debe haber un error. No hay error. Sala 3. Vamos. La sala de visitas olía a cloro y a sudor. Mesas de metal atornilladas al piso, sillas incómodas, custodias en las esquinas vigilando todo. Y allí, sentada en una de las mesas, estaba Sofía, ahora con 18 años, el cabello más largo de lo que recordaba, más alta, más adulta. 6 años son una vida entera en la adolescencia. María José se sentó despacio, sin saber qué decir ni qué hacer con las manos. Sofía la miró con esos ojos cafés tan parecidos a los suyos. Hola, mamá. 2 palabras sencillas que rompieron algo que llevaba años cuarteado por dentro. Sofía. La voz le salió áspera. ¿Qué haces aquí? La tía Marta me dijo lo de la fecha. Silencio. Tenía que venir. María José quiso mostrarse fuerte. Quiso ser la madre que Sofía merecía incluso después de todo. Pero las palabras salieron con dificultad. No tenías que venir. Es un viaje largo. Mamá. Sofía se inclinó hacia adelante y María vio sus ojos enrojecidos. Había llorado, seguramente mucho. Yo sé que tú no lo hiciste. María José cerró los ojos. Siempre lo supe, desde el principio. Tú no harías algo así. Ya no importa lo que hice o no hice, dijo María, y odió lo muerta que sonó su voz. Ya es tarde. Sofía abrió la pequeña bolsa que traía. Sacó algo. Un rosario. Cuentas pequeñas hechas con pétalos de rosa prensados, color vino, que todavía guardaban un aroma leve. Un crucifijo sencillo de plata y una medalla milagrosa en la unión. Rezo por ti todos los días, dijo Sofía, dejando el rosario sobre la mesa. Todos los días, mamá, a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole que te proteja y que saque la verdad a la luz. María José miró el rosario como si perteneciera a otro mundo. Sofía, ¿yo no? Ya sé que dejaste de creer en todo, dijo Sofía, y por fin se le desbordaron las lágrimas. Pero yo nunca dejé de creer en ti, y nunca dejé de creer que ella escucha. Empujó el rosario hacia su madre. Tómalo, por favor, por mí. María José miró a su hija, miró el rosario, miró esas manos pequeñas que aún temblaban. Y entonces, por primera vez en 6 años, sintió algo que había enterrado tan hondo que casi había olvidado su forma. Amor. No el amor vacío y lejano que se conserva como recuerdo, sino el real. El que te aprieta el pecho y te cierra la garganta. Tomó el rosario. Las cuentas estaban frías al tacto, con un perfume a rosas que la sorprendió. Está bien, susurró. Me lo quedo. Hablaron 20 minutos más de cosas pequeñas. La escuela de Sofía, el taller de guitarra al que se había inscrito, el perrito que adoptó la tía Marta y al que llamaron Canela. Cosas normales, de gente normal, como si fueran solo una madre y su hija poniéndose al día, como si no estuvieran contando los últimos días. Cuando el tiempo se agotó y la custodia anunció el fin de la visita, Sofía se puso de pie. Dudó. ¿Puedo abrazarte? María José asintió, incapaz de hablar. El abrazo duró apenas unos segundos. Nunca permitían más. Pero María José sintió cada instante. Memorizó el olor del cabello de Sofía, la textura de la sudadera que llevaba, la fuerza de esos brazos delgados rodeándola. Te quiero, mamá, susurró Sofía. Yo también te quiero. Y Sofía se fue. A María José la llevaron de regreso a su celda. Escondió el rosario bajo la almohada delgada, se tumbó y se quedó mirando el techo. 2 semanas se volvieron 12 días, luego 10, luego 7. Nunca dejó el rosario lejos. No rezaba, pero a veces sostenía una cuenta entre los dedos cuando la noche se hacía demasiado larga y el silencio demasiado pesado. ¿Has sostenido algo solo porque te recuerda a alguien que amas, solo porque te hace sentir menos sola? Así era con el rosario. Pasaron los días. Las demás internas empezaron a mirarla distinto. Todas sabían cuando alguien estaba apurando sus últimos plazos. Había un respeto silencioso, una especie de espacio invisible que se le concedía. Nadie lo decía en voz alta, pero todas lo sabían. 5 días. 4. En el tercero, María José tomó una decisión. Habló con la custodia por la mañana, la oficial Ramírez, una mujer de poco más de 50 que llevaba 17 años allí y lo había visto casi todo. Oficial Ramírez, llamó María cuando la vio pasar. Dígame. Tengo una petición.
La oficial se detuvo. Esperó. Sé que mi tiempo casi se terminó, dijo María, y odió el temblor de su voz. Y sé que permiten una última solicitud. Dentro de lo razonable, sí, respondió la oficial con suavidad. ¿Qué necesita? María José respiró hondo. Quisiera ver la capilla, la imagen de la Virgen que está allí. La oficial Ramírez parpadeó, sorprendida. Era la primera vez que alguien pedía algo así. ¿Quiere ir a la capilla? Sí, solo unos minutos. No pedí visitas. No pedí llamadas. Solo esto. La oficial asintió despacio. Hablaré con la dirección, pero creo que lo autorizarán. 2 horas después, la oficial regresó. Mañana, a las 9 de la mañana. 15 minutos. María José asintió y sintió algo extraño en el pecho. No era exactamente esperanza. Había olvidado cómo se sentía la esperanza, pero era algo. Esa noche sostuvo el rosario por primera vez con verdadera intención. No rezó en voz alta. Ya no sabía las palabras correctas, pero sus labios se movieron en susurros, diciendo cosas que ni siquiera sabía que pensaba. No sé si me escuchas. No sé si realmente estás. Pero Sofía cree en ti y yo solo necesito paz. Fue la oración más honesta que había hecho en toda su vida. La mañana siguiente llegó fría, noviembre en su peor humor. A las 9 en punto apareció la oficial Ramírez. ¿Lista? María José asintió. Caminaron por los pasillos. La capilla era pequeña. 8 hileras de bancas de madera, un altar modesto al frente, y detrás del altar, en un nicho de piedra, la imagen de la Virgen de Guadalupe. No era grande, quizá 1 metro de alto, pintura sobre un retablo con el manto turquesa lleno de estrellas, la mirada baja y las manos juntas. Llevaba décadas allí. La pintura estaba gastada en algunos bordes, había pequeñas grietas en el yeso, flores de papel marchitas a un lado y veladoras consumidas dejando un rastro de cera. Aún así, era hermosa. En ese momento, para María José fue lo más hermoso que había visto. 15 minutos, dijo en voz baja la oficial. Estaré afuera. La puerta se cerró. María José se quedó sola. Caminó despacio hasta la primera banca, se sentó y miró la imagen. No sabía qué hacer. ¿Cómo se reza después de tanto tiempo? ¿Cómo se pide algo cuando dejaste de pedir hace años? Así que se quedó en silencio, mirando las cuentas entre sus dedos, su peso extraño pero reconfortante. No sé qué decir, susurró por fin. Ya no sé rezar. Ya no sé nada. Le temblaban las manos. Las lágrimas le empezaron a caer, silenciosas, parejas. No te pido que me salves. No te pido un milagro. Solo te pido que me ayudes a no tener miedo. Bajó la cabeza, cerró los ojos y, por primera vez en 6 años, rezó de verdad. Los 15 minutos pasaron demasiado rápido. La oficial tocó con suavidad. María. María José se limpió el rostro, se puso de pie, miró por última vez la imagen de la Virgen. Gracias, susurró. Volvió a la celda en silencio. Esa noche, la última antes del punto final de su proceso, María José no pudo dormir. No era miedo. No ya. Había una calma extraña en su interior, como si algo se hubiera acomodado en su pecho durante esos 15 minutos en la capilla. Eran las 3:33 de la madrugada cuando ocurrió. Estaba acostada, mirando el techo, el rosario entre las manos. De pronto la temperatura de la celda cambió. No se volvió fría. Se volvió tibia. Un calor suave y reconfortante, como el que sientes cuando te sientas cerca de una chimenea en un día helado. Un calor que abraza. María José se incorporó confundida. Y entonces vio la luz. No era como las luces de la prisión, esas fluorescentes duras y heladas. Era una luz blanda, dorada, como la de una vela, pero más viva. Venía de la esquina de la celda. María parpadeó, se frotó los ojos. Debía de estar soñando. El cansancio y el miedo le jugarían una mala pasada. Pero al abrirlos de nuevo, la luz seguía allí. Y dentro de la luz, María dejó de respirar. Una mujer de pie en la esquina. Real, no una sombra, no un reflejo. Vestido blanco, un manto turquesa con pequeñas estrellas sobre los hombros, el rostro. ¡Ay, ese rostro! Nunca había visto tanta bondad en una cara humana, tanta paz, tanto amor. La mujer no dijo nada. Solo miró a María José. Y María entendió, no con palabras. Entendió que le decía, no estás sola. No pudo moverse. No pudo hablar. Solo mirar. La mujer extendió las manos, no para tocarla.
No dio un paso. Pero el gesto era claro. Era bienvenida. Era invitación. Era amor. Puro e incondicional. Entonces María lo sintió. Un aroma. Flores. Rosas. Intenso. Como si alguien hubiera llenado la celda con cientos de rosas recién cortadas, con un toque de azahar. No había rosas. No había flores. Solo esa mujer, esa luz, ese perfume imposible. María empezó a llorar. Fue como si 6 años de dolor, de rabia, de vacío se lavaran de golpe, como si alguien tomara todo el peso que cargaba y se lo levantara de los hombros. La mujer sonrió. Una sonrisa tan suave, tan tierna, que el corazón de María se calentó de un modo que no sentía desde antes de que todo comenzara. Gracias, Virgencita de Guadalupe, susurró entre lágrimas. Gracias por venir. La luz empezó a disminuir poco a poco hasta desaparecer, pero el calor permaneció y el olor a rosas siguió flotando en el aire. María se quedó sentada en la cama, temblando, el rosario apretado entre los dedos. Había visto algo. Algo imposible. Algo que no podía explicar. Pero lo había visto. A las 5 de la mañana, cuando la guardia pasó revista, se detuvo frente a la reja. Rivas, porque su celda huele a flores. María la miró y no dijo nada. Solo una sonrisa leve. La guardia frunció el ceño, confundida, y siguió su recorrido. A las 7, hora del desayuno. María comió mecánicamente. Las otras internas la miraban con lástima, con respeto, con tristeza. Pero María estaba serena. Había en ella algo que nadie entendía, una pieza que no encajaba con lo que estaba por suceder. A las 8 vinieron por ella para los preparativos finales del trámite. Caminó con calma. Respondió a las preguntas de rutina. Firmó el inventario de pertenencias, la notificación de traslado definitivo, los documentos que le pusieron enfrente, todo con la misma paz inexplicable. A las 9 en punto. La directora Carmen Ríos, una mujer recia con 25 años en el sistema penitenciario, revisaba los documentos finales cuando sonó su teléfono. Directora Ríos. Escuchó en silencio y el gesto se le transformó de profesional a pasmada. ¿Cuándo fue esto? Sí, lo entiendo. Detengan todo. Deténganlo ahora mismo. Colgó y prácticamente corrió hasta donde María José esperaba. María, dijo sin aliento. Pasó algo. María la miró con calma. Una enfermera del hospital se presentó hace unos minutos en la Fiscalía del Estado. Paula Naranjo. Estaba de turno la noche en que falleció don Rogelio. El corazón de María empezó a latir más rápido. Lo confesó todo. Fue ella quien administró por error la medicación equivocada. Se asustó y alteró los registros para culparte. Trajo documentos, respaldos del sistema de farmacia, bitácoras, correos. María no alcanzaba a procesar las palabras. ¿Por qué? Fue lo único que pudo preguntar. ¿Por qué ahora? Carmen negó con la cabeza. Dice que anoche se quebró. Que ya no podía vivir con la culpa. Que algo la hizo entender que no podía permitir tu traslado. Se detuvo un segundo. En fin, confesó todo. La misma noche en que la luz visitó la celda, María apretó el rosario en el bolsillo del pantalón. ¿Qué significa esto? Significa, dijo Carmen, y por primera vez en su carrera la voz se le quebró, que tu traslado queda suspendido de inmediato. El caso se reabre. Con la confesión y la evidencia, te van a exonerar. Es cuestión de tiempo, de días. Eres inocente, María. Siempre lo fuiste. El mundo se detuvo. 6 años. Y ahora, tan cerca del final, a María se le doblaron las piernas. Se sentó en el piso abrazando el rosario y lloró en silencio. Carmen se arrodilló a su lado. María, ¿estás bien? María asintió sin poder hablar. En las 2 semanas siguientes, el expediente se reabrió oficialmente. La jueza revisó la confesión de Paula Naranjo y toda la evidencia presentada. La Fiscalía validó los documentos y los peritajes informáticos confirmaron las alteraciones en el sistema de dispensación. Hubo audiencias. Y finalmente, 20 días después de aquella mañana, María José cruzó la puerta principal como mujer libre. Sofía y la tía Marta la esperaban afuera. Cuando Sofía vio a su madre, corrió sin dudar. Mamá. El abrazo fue largo, apretado, real. Yo lo sabía, lloró Sofía. Sabía que ella te iba a salvar. Lo sabía. María sostuvo a su hija con fuerza. Tenías razón, susurró. Siempre la tuviste. 3 meses después,
María vivía en una casita que había rentado. Nada lujoso, pero era suyo. Era libertad. Sofía pasaba los fines de semana con ella. Poco a poco iban reconstruyendo lo perdido. No era fácil. Había cicatrices. Había momentos duros. Había noches en que María despertaba creyendo que seguía en la celda. Pero las cosas mejoraban día a día, paso a paso. Un domingo por la tarde, mientras ordenaba unas cajas, encontró el rosario de pétalos. Lo sostuvo con cuidado y pasó los dedos por las cuentas, sintiendo la textura seca de los pétalos prensados y el brillo frío del crucifijo. Pensó en aquella noche. La luz. La mujer. El olor a rosas con azahar. Nunca se lo contó a nadie. ¿Quién le creería? Pero ella lo sabía. Muy hondo, en el lugar donde la verdad no necesita testigos, sabía lo que había pasado. El lunes tenía una entrevista de trabajo. Un hospital comunitario pequeño, la Clínica San José Obrero, estaba dispuesto a darle una oportunidad. No sería fácil. Habría desconfianza. Habría preguntas que dolían. Pero estaba lista, porque ya no estaba sola. Nunca más. Se presentó con una blusa sencilla y una carpeta impecable. La jefa de enfermería revisó su historial, la miró a los ojos y le dijo que en esa clínica creían en la rehabilitación y en la verdad probada. Tendría un periodo de prueba, supervisiones constantes y turnos complicados. María aceptó cada condición con gratitud. Salió al patio de la clínica, respiró el olor a eucalipto de los árboles cercanos y apretó el rosario en el bolsillo de su saco. 6 meses después, un sábado por la mañana, caminaba por el parque con Sofía. El día estaba hermoso. El sol se filtraba entre los árboles, los niños corrían tras una pelota, una familia extendía un mantel de cuadros para el picnic, un vendedor ofrecía nieves en vasitos de cartón. Sofía hablaba entusiasmada de un proyecto de la escuela, una maqueta sobre el movimiento de misericordia en la ciudad, cuando María se detuvo de pronto. Había una banca de madera y, a un lado, un arriate rebosante. Rosas, decenas, de un rosa pálido, abiertas en el punto exacto. María se acercó, se inclinó y aspiró hondo. Ese olor. Mamá, dijo Sofía. ¿Estás bien? María sonrió. Una lágrima le rodó por la mejilla, pero era de gratitud. Estoy bien, hija. Más que bien. Tocó con la yema de los dedos un pétalo, suave como papel de seda, y susurró tan bajito que ni Sofía la escuchó. Gracias. Y por un segundo, solo un segundo, volvió a sentir aquel calor, aquella presencia, aquella paz. Supo que nunca había estado sola. Ni en esa celda, ni en esos 6 años, ni ahora, ni nunca lo estaría. Porque a veces, en el momento más oscuro, cuando pensamos que todo se terminó y no hay salida, es exactamente cuando aparece la luz. No siempre como esperamos. No siempre cuando queremos. Siempre en el momento justo. Antes de terminar, te invito a formar parte de nuestra comunidad de oración a la Virgen María, un espacio de fe y esperanza donde personas de muchos lugares se reúnen para orar y compartir las gracias recibidas. Si sientes en el corazón el deseo de unirte a esta cadena de oración, haz clic aquí abajo y hazte miembro del canal hoy. Ven a rezar con nosotros. Y si llegaste hasta el final de la historia de María José, haz algo por mí. Escribe en los comentarios, Rosario de Rosas, el regalo de una hija que lo cambió todo. Quiero ver cuántos corazones alcanzó este relato. Cada vez que lea Rosario de Rosas sabré que hay una persona más que cree que los milagros de la Virgen siguen ocurriendo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cuéntanos en los comentarios un milagro que hayas visto o vivido y comparte este vídeo con alguien que necesita renovar su esperanza hoy. Que la Virgen María siga bendiciéndote y protegiendo a tu familia. Amén.